con una expectativa importante de este libro, que trate de absorber lo más que pueda, porque el libro de Juan es de los libros más importantes en el contenido, en la sustancia. Es de los 4 evangelios, es el más se puede decir profundo en cuanto a la revelación del Hijo de Dios. Y vemos que en este libro pues vamos a descubrir la persona de Jesús, su propósito, sus planes. Yo creo que nos va a dejar un buen sabor de boca, una buena idea de lo que es el reino de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios y lo que Cristo vino a hacer, el propósito de lo que es Cristo para nosotros. Vamos a empezar con la introducción. El día de hoy vamos orando. Señor Padre Celestial, estamos aquí delante de ti reconociendo tu palabra, tu majestad, tu evangelio, Señor, tu mensaje. Gracias porque tus palabras son vidas para nosotros, son alimento, son, Señor, esa agua que sacía nuestra sed, esa comida, ese pan del cielo. Así como diste el maná en el pueblo de Israel, así nos lo das ahora, Señor, por medio de tu palabra, trayendo el maná, Señor, cada día para nuestras vidas. Te damos la gloria, Señor, dispuestos a recibir y a comer de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a cada persona que se le habla de por primera vez, uno de los libros que se le recomienda leer es el libro de Juan, porque revela al Hijo de Dios en su plenitud, quién es. Y este libro tiene el propósito de hacer que las personas crean en Jesús. Entonces es un libro muy importante. Básicamente el Antiguo Testamento, para ubicarnos dónde está Juan, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, comienza con el Génesis y con la historia de Israel desde sus orígenes. Y comienza hablándole al pueblo en diferentes etapas. Así se van escribiendo los libros del Antiguo Testamento, diferentes etapas donde Dios va levantando hombres santos, hombres profetas, que les van profetizando y hablando al pueblo a medida que el pueblo se va desarrollando hasta que viene Jesús. En esas profecías en esos libros del Antiguo Testamento se va profetizando sobre Jesús, se va hablando sobre un Salvador, un Mesías, y nos va dando con cada detalle de la profecía del Antiguo Testamento una huella dactilar para identificar quién es este Salvador, quién es este Mesías que ha de venir al mundo, quién es este que nacería de una virgen, que nacería en Belén, quién es este que sería llamado el Santo, la Roca, quién es este que sería llamado el Salvador, el Hijo de Dios. Y vemos que Jesús en el mismo Antiguo Testamento va haciendo varias apariciones visibles y va revelándose en el Antiguo Testamento, en diferentes libros de la Biblia, de que Jesús hace sus manifestaciones y hace, el Antiguo Testamento nos da un conocimiento también de Jesús desde el Antiguo Testamento, de acerca de su Hijo. Dice la Escritura, si conocemos el nombre de su Hijo, y nos va mostrando a un unigénito, y nos va mostrando a Jesús en lo que se llama el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que cuando se aparece ese ángel se le llama Jehová, y aunque se aparece en forma de ángel, Jesús es el Hijo de Dios, y nos muestra entonces desde el Antiguo Testamento un plan de un Salvador, cosa que cuando viene Cristo se escriben los 4 evangelios, y después de los 4 evangelios pues se escriben, en los 4 evangelios vemos la historia de Jesús, y después de los 4 evangelios siguen las cartas, que son las cartas universales para los cristianos o cartas específicas para los pueblos que fueron creyendo, como los corintios, los colosenses, los efesios, a quienes esos detalles que se les habla en esas cartas nos sirven para entender qué es lo que hay que creer. Y por eso es que el protestantismo, digámoslo así, ¿no?, todos los cristianos nos llaman así protestantes, porque la iglesia tradicional
presume ser el legado de Jesús que transmite el evangelio, pero vemos que en la Biblia nos cuenta otra cosa que lo que las tradiciones nos enseñan, que la religión tradicional nos enseña por medio de tradiciones. Y vemos que esas tradiciones y esas dogmas de fe que abrazó la iglesia tradicional no concuerda con la palabra de Dios. Por eso es que los mismos sacerdotes que siguiendo el legado, al ver que no se correspondía ya la tradición con lo que la Biblia decía, se entiende que la Biblia es lo más antiguo que tenemos y lo más apegado a los apóstoles, dado que de primera mano ellos escribieron el Nuevo Testamento, la gente más cercana a los apóstoles y los apóstoles mismos, como que es el apóstol Juan, el apóstol más cercano a Jesús, hablándonos de primera mano, no solamente en el Evangelio de Juan que vamos a estudiar, sino en las 3 cartas de Juan pegadas a Apocalipsis y el mismo Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, que nos hablan de primera mano la raíz, la razón de las cosas que hay que creer. Y entonces el mundo está inmerso en una supuesta continuidad de tradiciones, pero que cuando tú vas a la Biblia ves totalmente lo contrario. Ves, muchas cosas iban a concordar, muchas cosas iban a pegarse, pero lo fundamental, lo que corresponde a la salvación, no va a concordar, y es lo más importante. Nosotros podemos tener entre nosotros divisiones de aspectos secundarios sobre la misma Biblia que no nos va a causar división, que no nos va a causar pleitos, porque entendemos que son cosas secundarias, pero para las cosas fundamentales siempre estaremos de acuerdo, porque las cosas fundamentales están bien marcadas en la Biblia, bien señaladas, bien repetidas, bien explicadas. Entonces no hay razón. La iglesia cristiana, a pesar de haber muchas denominaciones en el mundo, los que son de sana doctrina y se apegan a la Biblia fielmente, tenemos las mismas creencias, tenemos los mismos, a lo mejor no los mismos protocolos en las reuniones, pero la enseñanza es la misma. La enseñanza suma una iglesia con otra y todos apegados a la fuente que es la Biblia. Y así uno identifica hermanos en Cristo en todos los lugares del mundo. Y porque estamos por medio de Cristo y de su palabra, siguiendo el legado real que Cristo dejó, que son las Escrituras, que son el testimonio más fiable, más congruente y no la tradición supuesta que enseña la iglesia tradicional. Vemos que este evangelio se escribe en el año 90. Y el autor, ya dije quién es el apóstol del Señor, el apóstol Juan, era de los más jóvenes que Cristo tenía. Y fue reconocido como el discípulo amado, porque los demás decían como que Cristo ama más a este. Pero ¿saben por qué parecía que amaba más a Juan? Porque era el más cercano de todos. Uno, porque era el más chico. Y segundo, porque Juan siempre lo vemos a un lado de Jesús, de manera que hasta se le recostaba. Imagínense la relación con Jesús que tenía y que debemos de tener nosotros, o sea que en esa cercanía Juan se le recostaba en el pecho. Imagínate la confianza que había y el amor tierno, sano y puro con Cristo Jesús, una cosa hermosísima que nos muestra la Biblia. Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo, que se muere en los primeros capítulos del libro de los Hechos, hijos de Zebedeo, y vemos que, como te lo decía, Juan era el más íntimo de todos. Pedro era uno de los íntimos, sí, y Jacobo también, pero Juan era el más cercano a Jesús, y vemos que esa cercanía se vio notar cuando crucificaron a Jesús, puesto que fue el único que se quedó para presenciar la muerte de Jesús. Los demás, al ver que Jesús fue perseguido, se tiraron a perder, porque dijeron, también a nosotros nos van a perseguir, y se ocultaron, huyeron, y solo Juan estuvo ahí como diciendo, si me matan, ni modo, aquí estoy.
y presenció la muerte del Señor. Fue una cosa de que denota esa cercanía con Jesús. Los demás dudaron, los demás fueron incrédulos, los demás cuando Cristo murió dijeron, no, pues aquí acabó todo. Y ellos hasta después de que Cristo resucitó pudieron entender el valor de sufrir por causa del Señor, porque entonces entendieron que todo valía la pena, que si morían no importaba, puesto Cristo había resucitado y era quien dijo ser, la resurrección y la vida, el yo soy, el Hijo de Dios. Entonces este evangelio nos va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios y nos va a hablar un aspecto que es el de su divinidad. Cada evangelio nos muestra un aspecto de Jesús. Por ejemplo, el de Mateo nos lo muestra como el rey prometido para Israel, el rey, el que nos señorea, el que nos gobierna. Lucas nos habla la humanidad de Jesús y Marcos el servicio de Jesús, cómo Jesús vino a ser un servidor. Y esos son los 4 aspectos de Cristo, con los 4 rostros de los seres vivientes que están delante del trono, que nos muestra tanto Apocalipsis como Ezequiel y otras escrituras, que delante del trono de Dios hay unos seres vivientes que tienen 4 rostros, que son los 4 aspectos de Jesús, que eso lo hemos estudiado, y que se denota cada evangelio uno de los rostros, un aspecto de su naturaleza. Y también en el tabernáculo están esos 4 aspectos y es algo que se repite en la Biblia, las características de Jesús en esos 4 aspectos. Vemos también que, en este caso del libro de Juan, pues nos habla de la naturaleza divina, de cómo Jesús es el Hijo de Dios en el sentido que tiene la naturaleza de Dios. Actualmente hay un cliché, un dicho que hasta el Papa lo dice: todos somos hijos de Dios. Alguna vez seguramente lo oyeron, ¿verdad? Porque eso dicen nuestras abuelitas, eso dice el mundo, eso dice la gente, y es un error creer bíblicamente, es un error de la sociedad, de la humanidad, creer que todos somos hijos de Dios. La Biblia nos muestra, sobre todo en Juan, que llegamos a ser hijos de Dios. Pudiéramos admitir que somos hijos de Dios, pero en el sentido de criaturas, no en el sentido de hijos engendrados, porque en ese sentido como humanidad somos criaturas solamente, y lo entendemos, lo hemos explicado, pero qué importante es identificar y hacerle saber al mundo que no todos somos hijos de Dios, que necesitamos por medio de Jesús ser aceptos en el amado, ser recibidos en esa sangre, en ese sacrificio que nos hace aceptos como hijos de Dios. Hasta ese momento llegamos a ser hijos de Dios cuando una persona se arrepiente de su vida pasada, de su vida de pecado, y el evangelio le alumbra y Cristo viene a su vida y el Espíritu Santo se posa sobre él. Esa persona llega a ser, por el Espíritu de Dios, por la presencia de Cristo, llega a convertirse en un hijo de Dios, en un hijo de Dios. Cristo por esa razón es llamado el unigénito, porque era el único hijo, no había más, era el único hijo, por eso es llamado en la Biblia el unigénito. Y después de que Cristo hizo esa obra en la cruz y se sacrificó, ahora Cristo es el primogénito, o sea, el primero de muchos. Pero antes, en el Antiguo Testamento, era el unigénito. Y sigue siendo en ese sentido el unigénito en naturaleza, en ser igual a Dios. Filipenses 2 dice que Cristo, siendo igual a Dios, se despojó de su divinidad. Vean cómo Cristo era divino y Cristo es Dios. Y Cristo se despoja de su divinidad para ser hecho semejante a los hombres. Y tomó forma de siervo. Y no solamente llegó a ser un hombre como tú y como yo, sino que tomó forma de siervo, o sea, se humilló aún más que el ser humano normal para ser un siervo, un esclavo, un servidor de la humanidad. O sea, alguien que vemos en este mismo libro, como siendo el líder de los discípulos, él lavó los pies, nadie lo había hecho. Lavó los pies de sus discípulos
demostrando que era como el de más bajo categoría, Jesús, así se consideró, para que ellos vieran cuál iba a ser el servicio dentro de los siervos de Dios, para dejar un legado, un principio, y entender con eso que somos siervos de Dios y siervos los unos de los otros. ¿Cuánto dicen amén? Pero después con los siglos se empezaron los obispos a tutear y decir, no, pues yo quiero ser el mero jefe, yo quiero, y se empezaron ahí a discutir el papado. Los apóstoles lo discutieron. ¿Y quién será el mayor? Jesús entre nosotros. Se andaban discutiendo como si hubiera un papado y Jesús dijo, no, el mayor de todos será el servidor de todos, y Cristo les lava los pies para que lo entiendan. Echando por tierra el papado y ese liderazgo falso de supremacía, de querer ser el dueño del mundo. Porque el papado fue algo que evolucionó con los siglos, sobre todo del quinto siglo en delante. No hubo papas del quinto siglo hacia atrás, no hubo papas. Al menos en la estructura que ahora lo hay. Llegó un término que empezaron a llamárseles papas, pero no ejercían el poder de un papa, sino que eran simplemente obispos de su región. Cada quien tenía su región. En cada iglesia había un liderazgo, un obispado, el de Antioquía, el de Jerusalén, y así el de Éfeso. En cada lugar había lugares, zonas donde había un obispado. Y eso con los siglos, pero después se pelearon el liderazgo. Eso históricamente hablando, estoy hablando historia, y estoy hablando cómo después cayeron en la trampa que Cristo les había evitado que cayeran los discípulos, porque ellos querían ver quién era el más grande. Inclusive fue Juan y su hermano Jacobo, que llega a su mamá y le pide a Jesús, Jesús, que mi hijo esté a tu derecha y mi otro hijo a tu izquierda, allá en tu trono. Y queriendo posiciones y lugares de importancia, y buscando siempre esa supremacía uno con el otro, hasta que Cristo les enseñó que no era así, que no es la grandeza en el reino, no es en términos de poder, de posición o de liderar sobre otro, sino de servir a otro, de servidores y de humillarnos, como dijo Jesús, que no se haga como un niño, no entrará al reino de los cielos. Si humillares como uno de estos niños, dice, es que tenemos entrada en el reino de los cielos. Y la palabra clave en el libro de Juan es creer. Se menciona en 97 veces y explica el propósito de este libro. El propósito de este libro está en Juan 20:31. Cuando está terminando el libro, dice para qué escribió el libro, y dice que este libro de Juan dice que fue escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, o sea, el Mesías prometido, el que estaba profetizado en las Escrituras, y que al venir dio cumplimiento para que al creer en él tengan vida en su nombre. Dice Juan 20:31, para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, la vida que Dios da, la vida eterna, la salvación, la vida nueva, el nuevo nacimiento, lo da al creer en Jesús, al aceptar a Jesús y reconocerle como Señor. Ese es el propósito de creer en las obras, hechos, testimonio de la palabra que nos da la vida, y así se manifiesta Jesús en este libro como aquel que posee la vida de Dios y vino a dárnoslas. Yo soy la vida, dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son unas de las declaraciones de Jesús, y ve qué hermoso es que sobre de todos los libros, dime cuál libro aparte de la Biblia puedes encontrar la vida eterna. O sea, ve qué hermoso poder estudiar, digamos así, Juan, y ahora pues obviamente los que conocemos pues sabemos que hemos recibido la vida de Jesús, pero imagínate una persona que
que no ha recibido la vida de Jesús y que entiende el propósito de este libro, se va a querer entrar de lleno en el libro de Juan y poder sacar ahí la sustancia de la cual al creer tenga vida en su nombre. Esa es la razón. Cristo es vida, su palabra son vida. Cristo con su palabra hizo el mundo y así se manifiesta desde el capítulo 1 que Cristo es esa palabra viva, el verbo de Dios, aquel que le dio vida a todas las cosas, que todo fue hecho por medio de Jesús. Cuando decimos Dios hizo al mundo, el Nuevo Testamento nos reitera que Jesús, al ser Dios, Él fue el que creó el mundo. O sea que Dios hizo todo por medio del Hijo y que todo fue creado en Él y para Él. Cristo es el heredero del Padre y todo fue creado en Él y para Él. Por eso la esposa es del Cordero, la iglesia es del Cordero, en ese sentido de que hay un matrimonio celestial, hay una boda celestial y somos llamados a ser parte de ella. Amén. Aleluya. Entonces vemos que la Biblia nos muestra en la misma evangelio, en los libros de la Biblia, que el hombre está muerto, que solamente tiene vida biológica, pero le falta la vida espiritual de Dios. No la posee. Nacemos de Adán y no la poseemos. Me decía una persona que estaba luchando con el alcoholismo, dijo: Dios, así me hiciste. Y yo le decía: no, es que tú heredaste una naturaleza caída y así naciste, pero Dios te hace nuevo en Cristo, nueva criatura. Y esa nueva naturaleza te ayuda a vencer tu pecado, tus inclinaciones, y puedes experimentar la vida de Dios. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios al Jesús manifestarse como la vida en este libro. Nos da su vida, la vida espiritual, vida que podemos experimentar ya, en este momento, al aceptar a Jesús. Y vemos que Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera de Juan, o sea, Juan vuelve a escribir en las cartas. En la primera carta, ya pegado a Apocalipsis, hay unas cartas, primera, segunda y tercera. Y en la primera carta, en el capítulo 5, verso 11, dice, otra vez Juan dijo: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo a través de Cristo se nos es dada la vida eterna. Entonces, hay algo que vamos a ver en este libro, porque ahorita es solo la introducción, o sea, este tema, el día de hoy voy a hablar de la introducción y ya para la próxima semana vamos a empezar el capítulo 1, luego a lo mejor para la otra semana que siga, pues el capítulo 2 y 3 y así. Y Juan pone el énfasis no tanto en lo que Jesús hizo, aunque habla muchas cosas de lo que Jesús hizo, su énfasis está en lo que Jesús dijo. Y desde el capítulo 1, Juan nos habla del verbo de Dios, de la palabra de Dios hecha carne, que es Cristo. Y por lo tanto este libro tiene mucha que ver con la palabra, con lo que Dios declara, con lo que Dios dice, que nos da luz, que nos alumbra, que nos saca de la oscuridad, que nos lleva a la luz, que nos lleva a la vida con las declaraciones de Jesús. Por eso Juan lo que hace es transmitir lo que dijo Jesús. Y al creer en lo que Jesús dijo, podemos recibir la vida de Dios, la vida zoé de Dios, no la vida bios que ya tenemos, la vida zoé del Espíritu, que es la vida del Cordero. Desde el capítulo 1 se menciona al verbo de Dios, en el griego logos. Logos era para el mundo antiguo, donde ya la filosofía había alcanzado la etapa de oro, con Platón, Aristóteles y todos esos filósofos de antes, buscaban la sabiduría, la elocuencia, buscaban la razón del ser, y ellos entendían que había una verdad absoluta a la que se le llamaba el logos, el logos.
Y para esa sociedad que ya había alcanzado la cuna de oro, la etapa de oro, Juan presenta a Jesús como esa verdad absoluta, como ese logos, como esa fuente de sabiduría y del conocimiento supremo. Y por esa razón, un apóstol dijo: ¿a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos? Ahí en el capítulo 1 se reconoce que Jesús es Dios, así abierta, pura y netamente. Capítulo 1, verso 1, que no solo el verbo estaba con Dios, o sea, y el verbo te dice el verso 14 que es Cristo, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, así, tajante y abiertamente nos revela la naturaleza de Cristo divina siendo Dios. Y en el verso 3, creador, no solamente es Dios, o sea, al ser Dios obviamente tiene los atributos divinos y tiene la capacidad de crear, y se nos muestra que todo fue creado por Cristo, lo confirma Colosenses 1:16 y Apocalipsis 4:11. Se nos muestra en el capítulo 1 en general a Jesús como esa verdad absoluta, como esa sabiduría y como esa luz para los hombres, y como en Jesús tenemos toda la fuente de gracia y de verdad. Toda la fuente de gracia y de verdad está en Jesús. Todo bien que tú puedas buscar está en Jesús. En la vida hay muchos caminos, muchas búsquedas, muchos anhelos, pero toda fuente de gracia y de verdad está en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, no te extravíes. No te extravíes. Jesús fue demostrada su historicidad ya, su veracidad. O sea, Cristo es un ser totalmente comprobable en la historia. Hay un debate entre el ateo más renombrado, ya discutió en un debate con dos cristianos de lo más, en un debate y en otro debate, y los dos cristianos le ganaron abiertamente al ateo, el más renombrado de este mundo. Y ese ateo pretendió en un libro sugerir la posibilidad de que tal vez Jesús no existió, y lo confronta ante las verdades históricas y hechos. Uno de los debatientes cristianos, y es un matemático de los más altos grados académicos que puede haber en esta tierra, y le dice y le demuestra: oye, ¿por qué dijiste en tu libro que probablemente Jesús no existió? Si es un hecho histórico, comprobable, o sea, ¿de qué me estás hablando? Jesús es real. Ante las evidencias de la veracidad de Jesús, entonces ahí mismo en el video el ateo tiene que rectificar y dice: bueno, tengo que reconocer y tengo que pedir disculpas, dice, porque definitivamente Cristo existió, dice, definitivamente, o sea, lo llevó a retractarse ante las evidencias, y no tuvo que hacerle mucha lucha el cristiano, simplemente como ubicarlo en las demostraciones y evidencias, y llegó a admitirlo. Dice: no, Cristo existió, tengo que rectificar eso, Cristo sí existió. Y de primera mano se pueden tomar las fuentes de los seguidores, de los sucesores de los apóstoles, inmediatamente, consecutivamente. Otras creencias tienen que tardar hasta 600 años para recuperar las creencias de una persona. Por ejemplo, Buda. Existe Buda, 600 años después tenemos las primeras fuentes que nos narran
los hechos, de manera que no puede reconstruirse con veracidad los dichos y los hechos de Buda. Porque tardaron 600 años y eso fue exactamente lo que quisieron hacer los metafísicos. Los metafísicos eran los que llevaban el legado de Platón, Aristóteles y todos estos sabios de la filosofía griega, y todos ellos existen hasta ahora. Esos supuestos sabios que han abrazado el gnosticismo, que han abrazado la metafísica y que ahora son parte del ocultismo satánico sin que ellos se den cuenta, son parte. Y ellos, habiendo el legado de las escrituras, pretendieron tener el verdadero legado por la transmisión. Es que a nosotros guardamos el legado de lo que realmente dijo Jesús, y empiezan a sacar siglos después otros libros que ahora son libros apócrifos, porque no tienen una continuidad con la historia y con los hechos fieles de Cristo, que sí quedaron registrados, que es la palabra de Dios, que sí tenemos las fuentes, los escritos, los manuscritos, más de 24,000 copias antiguas, tenemos los escritos de los sucesores, tenemos fragmentos, códices que guardan el legado bíblico histórico, respaldado histórica y arqueológicamente. Y los metafísicos empiezan a decir, es que nosotros, o sea, 300 años después, nosotros se nos comunicó y hemos transmitido de generación en generación, se nos ha transmitido la verdadera fe, y era toda una torcedura. Que Jesús, su esposa era María Magdalena, y que sabe qué tantos rollos, y que son tema de ahora, que un erudito, una persona que está bien versada en literatura, te puede decir y le da risa nomás de saber de esos libros apócrifos que cuentan otra historia de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento, porque pasa lo mismo que Buda. Con Buda pasan 600 años, con los metafísicos pasan 300 años. ¿Y qué es lo que pasa? Es la misma cantaleta que ahora tiene la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, dicen, es que nosotros, al ser la iglesia oficial, se nos transmitió y hemos pasado de generación en generación lo que hemos de creer. Y qué casualidad que no corresponde con los escritos primeros de la fe cristiana. Si fueran, uno de los sucesores de los apóstoles dijo, si realmente las tradiciones fueran por los metafísicos, que ellos fueron los primeros que sacaron esa cantaleta. Los metafísicos decían que de tradición en tradición habían heredado las doctrinas de los apóstoles. Entonces, uno de los verdaderos sucesores de los apóstoles los desmintió y dijo, si sus relatos fueran ciertos, correspondrían con los primeros escritos que tenemos de los apóstoles. Pero dado que los contradicen, son artimañas del diablo, son artimañas satánicas. Y lo mismo que sucede con la tradición. Primero lo hicieron los metafísicos y después lo aplicó la religión tradicional. Al salirse de la Biblia, argumentó que tenían la autoridad de Pedro y el legado papal para poder no solo hablar lo que los apóstoles habían dicho, sino sacar nuevas cosas que contradicen de hecho la palabra de Dios. Y espero que esté entendiendo la idea. O sea, como la palabra de Dios, como este libro que tenemos de la Biblia, que la misma tradición reconoce que es palabra de Dios y que besan porque dicen es palabra de Dios. Pero a la hora de seguir tradiciones contradicen la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué les enseño todo esto? Porque debemos de apegarnos a las palabras que realmente nos dan vida.
porque cualquier otra filosofía no hay vida. Cualquier otra creencia que nos aleje de la verdad bíblica, no hay vida. Juan aquí lo explica en Juan 8:32. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Me corrige si es el verso 31 o 32? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Significa que hay falsos discípulos. ¿Cuáles son los verdaderos discípulos? ¿Quién me dice? Los que permanecen. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En la tradición o en las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús. Y si los mismos de la tradición están diciendo que la Biblia es palabra de Dios, pues agarremos la palabra de Dios, puesto que la tradición nos aleja de estos principios. El engaño más grande de la tradición, quiero decirte cuál es. ¿Por qué la religión oficial diría: la Biblia es la palabra de Dios? Pero luego nos dice: pero tenemos la tradición y esta es. O sea, ¿cuál sería ahí el engaño universal en el que está el mundo? Te voy a explicar cuál es. El engaño es el siguiente: dado que la tradición me dice las cosas de Dios, entonces yo dejo que la tradición me lo diga y no necesito ir a la Biblia. Entonces tenemos millones y millones de creyentes confiando en la tradición sin haber ido a la Biblia. Para lo único que van a la Biblia es para un texto o dos que le respalde que la Iglesia Católica es como la religión oficial. Pero el resto de la Biblia, la sustancia, el contenido y la vida misma del Cordero no se transfiere a las personas. De manera que no hay transformaciones, no hay arrepentimiento, la gente hace lo que quiere, celebra con celebraciones paganas donde hay fornicaciones, alcoholismo, borracheras, sin entregar la vida y el corazón realmente a nuestro Señor. Y esto lo hago para un entendimiento de que usted no criticar, sino meramente entender y resaltar la palabra de Dios por encima de cualquier pensamiento de hombre, de cualquier filosofía de hombre y religión de hombre. Jesucristo se nos muestra como la vida y salvación. ¿Qué necesitas para ser salvo? Necesitas a Cristo. La gente enseña religión, el mundo enseña religión. Esto no es religión, esto es conocer a Jesús como nuestro Salvador. Y entender que somos iglesia, sí, pero porque somos el cuerpo de Cristo. Porque nos identificamos con su palabra, sus principios y su legado bíblico del origen. Vemos entonces que la primera mitad del libro se enfoca en las historias y parábolas de Jesús, de lo que Él hizo, palabras de Jesús, historias y palabras de Jesús. Y la segunda mitad del libro se enfoca en los asuntos que llevó a su arresto, a la última noche, a la muerte y resurrección de Jesús, despidiéndose con el apóstol pues con un legado de para qué escribe este libro y de que fueran a predicar, que eran enviados y respaldados por Cristo para hacer la obra, para predicar su palabra, no tradiciones, porque las tradiciones se puede argumentar, las tradiciones que son el legado de los apóstoles, y no, es lo que los mismos papas han dicho, dado que le han dado un primado a los papas, y entonces los papas se la pasan diciendo una cosa y otra, creando nuevas cosas cada día y no sujetándose a lo que ya se dijo. Es el error papal. Vemos entonces que
En el libro de Juan hay muchas figuras de que Jesús es Dios, no solamente porque lo dice desde el principio, o sea, desde el verso 1 ya te dice que Jesús es Dios, o sea, ya, porque el verbo no solo estaba con Dios, sino el verbo era, o sea, ya. Pero además hay muchos simbolismos que podemos ver claramente con las historias, con los pasajes y con las declaraciones de Jesús y de los demás que le vieron. Por ejemplo, en el capítulo 2, Jesús va al templo y corre a los cambistas. Estaban haciendo negocio con la fe, en el sentido de que estaban ahí cambiando dinero y estaban vendiendo cosas y estaban haciendo un montón de mercadería, de manera que Jesús, al mostrarles, al maravillarse los apóstoles del templo, les dice Jesús: mira, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, Jesús va al templo. Antes no había muchos templos, había sinagogas, pero solo había un templo, el de Jerusalén, el que simbolizaba que ahí estaba la presencia de Dios en el tabernáculo, la presencia de Dios misma, y donde nadie podía entrar al lugar santísimo, estaba prohibido, no había acceso, no había entrada, cosa que con la muerte de Jesús hubo entrada. Cuando Jesús murió, históricamente hablando, hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó de par en par, demostrando que había entrada. Fíjate el simbolismo histórico, arqueológico, y además la evidencia pues de cómo hubo oscuridad ahí en ese día que él murió, y tinieblas, y cómo hubo ese terremoto y se parte el velo además. Entonces en este capítulo nos muestra, al decir que derribar este templo, nos habla una figura de que el templo, ¿quién es? Cristo. Pues derriben este templo, porque le están mostrando el templo, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando del templo de su cuerpo, demostrando que todas las figuras, como dice Hebreos, las figuras del Antiguo Testamento, del templo y de las cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, tienen que ver con Jesús. Jesús, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, así se llamaban las 3 puertas del templo, las que conducían, por último, la vida a la presencia de Dios, y es el que nos abrió acceso, camino, simbolizando que lo que representa el templo es Cristo. Y eso es algo tremendo, porque en el capítulo 4 la samaritana habla con Jesús y le dice: oye, pero entonces ¿dónde hay que adorar? ¿En el templo allá, en el templo? ¿O aquí en el monte, donde los ancestros dijeron que aquí en este monte? Y le dice: mujer, viene la hora donde ni en este monte ni en Jerusalén, dice, donde se va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, la adoración a Dios, o sea, para nosotros esto sale sobrando. Aquí estamos a gusto porque hay aire acondicionado, ¿no? Pero bien podemos estar en la playa, en cualquier lugar, en una casa, porque el templo, ¿quién es? Nosotros, los creyentes. Y donde estemos, ahí está Cristo. Entonces, santo no es el lugar, santo es usted, porque ha sido redimido por la sangre de Cristo. La gente tradicionalmente se queda con la idea de que el templo es sagrado, y entonces le empiezan voy a ir a orar al templo, y le empiezan a atribuir al templo cosas como supersticiones, cuando nosotros somos el templo, cuando nos reunimos. Por eso tenemos una razón de ser, por eso nos reunimos con gusto, ¿verdad que sí? Con gusto. Hermanos, entonces Jesucristo ve cómo nos da estas figuras del templo, y cómo Jesús es el único camino al Padre, puesto que el templo era como la unión del cielo y la tierra, era donde la presencia de Dios bajaba, y donde era el único lugar donde se suponía que había esta unión del cielo con la tierra. ¿Y quién es el mediador entre Dios y los hombres? Cristo. ¿Dónde lo dice?
segunda no, primera de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo, no hay más mediadores, no hay, es que además tenemos de mediador a San Cayetano, a María, a San a San Los, no, es un solo mediador, dice la Escritura. Y antes de decir eso, dice, Dios quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Que hay un solo Dios y un solo, a ver, diga conmigo, un solo mediador. O sea, no hay dos, ni tres, ni cuatro, ni mil, como se ha hecho en la tradición. Con la samaritana nos confirma que el templo ya no es físico, ya no es en este monte, ya no es en Jerusalén, sino que es en espíritu y en verdad como se debe adorar al Señor. Entonces, aquí la respuesta es no dónde voy a adorar, no dónde, sino en la forma. ¿De qué forma vamos a adorar al Señor? En espíritu y verdad. Verdad por su palabra, por sus principios, y espíritu porque somos redimidos y somos por el espíritu ahora vivificados espiritualmente. Algo que habla este libro tremendamente es el nacer de nuevo. Y es una de las doctrinas fundamentales que ninguna otra denominación, o no denominación, sino ninguna otra religión, por decir así, está hablando, ni habla. Ni los testigos de Jehová, no hablan de esto porque no saben que tienen que nacer de nuevo. Y es el ABC. Cuando una persona viene a la iglesia y una persona entiende las primeras cosas que entiendes de la Biblia, es que para empezar necesitas nacer de nuevo. Porque al nacer de nuevo despiertas todo lo espiritual, te haces un hijo de Dios, te haces heredero, anhelas a Dios, anhelas el congregarte, anhelas las cosas de Dios. Si no, vamos a estar queriendo reformar a algo que no tiene vida. Entonces lo primero que debes entender, ¿sabes qué? Llegaste a la iglesia, lo primero que necesitas entender es que Cristo es la vida y esa vida tienes que recibirla y se tiene que transferir a ti y tú despiertas. Tú despiertas en una nueva realidad, una nueva conciencia espiritual, con sentidos espirituales y con la presencia del Espíritu Santo guiándote, moviéndote, conduciéndote, y que es ahora la evidencia más grande de que Dios es real y que Dios existe, porque el Espíritu está contigo, porque lo has recibido, porque te alienta y porque tienes ahora esta capacidad espiritual que antes no tenías. Empiezas a amar la Biblia, a amar la palabra de Dios, a amar las cosas de Dios. De lo contrario, vamos a estar queriendo reformar lo irreformable. Pero si Dios te da lo nuevo, te da la vida nueva y naces de nuevo, entonces puede ser, entonces ahora en ese sentido, espiritual y amar las cosas de Dios. Y eso está en el capítulo 3, lo vamos a estudiar. Todo lo que vamos a estudiar vamos a ir a detalle, verso por verso, y vamos a ir entendiendo los principios de la palabra. Yo nada más te hablo de un panorama general. Y por último, este evangelio pues presenta al Hijo de Dios, a Jesús, como Dios, con naturaleza divina, siendo Dios abiertamente. Y hay 7 testimonios que afirman, o sea, la divinidad del Hijo. En Juan el Bautista, en el capítulo 1, verso 34, Natanael, apóstol del Señor, tiene un encuentro con Jesús y es el capítulo 1, verso 49. Pedro lo reconoce en el capítulo 6, verso 69. Marta en el capítulo 11, verso 27. Tomás en el capítulo 20, verso 28. Y mismo Juan, el apóstol, en el capítulo 20, verso 31. Pero también Jesús mismo lo admite en
el capítulo 10, verso 36. ¿Cuántas declaraciones son de testimonios de personas que declaran que Jesús es el Hijo de Dios? Cuéntelas. Son 7 veces. Porque el 7 es un número en la Biblia que habla de plenitud y totalidad del número de Dios, el número 7. Y 7 veces se declara a Jesús por personas que declaran, dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, en ese sentido de su naturaleza divina. Porque ahorita todos decimos somos hijos de Dios, ¿verdad? Bien fácil, así como si nada. Todos decimos, en todo el mundo lo dice. Pero ya entendimos que Jesús era el unigénito, el único que tenía su naturaleza. Por lo tanto creó el mundo, por lo tanto está por encima de todo. Y cada una de esas personas fue viendo esas maravillas y milagros y la obra divina del Cordero, lo que los llevó a esa declaración: tú eres el Hijo de Dios. En ese sentido divino, en esa divinidad de Cristo, en esa resolución que todos debemos de llegar al escuchar las maravillas de la palabra de Dios, sobre todo de este libro. Vemos entonces que tan así era de que se referían a la naturaleza divina de Dios, de Jesús, que los sacerdotes querían matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. O sea, con esas declaraciones, Jesús, al hacerse igual a Dios de su misma sustancia y naturaleza, al llamarse Hijo de Dios, lo querían matar, porque le decían: eres un blasfemo, ¿cómo que eres un hijo de Dios? Y te vemos que eres un hombre. En Juan 5, 17 y 18 dice que se hacía igual a Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y le decían: tú blasfemas, porque decía que era el Hijo de Dios en el capítulo 10, verso 33. Y dice el capítulo 19, verso 7, dice: según nuestra ley debe morir. Decían los sacerdotes, los líderes, los fariseos: según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. O sea, en sustancia y naturaleza. Ahorita ya es otra cultura, ¿va? Que todos somos hijos de Dios. Ya expliqué que no todos somos hijos de Dios, que llegamos a ser hijos por el Espíritu Santo que viene por la muerte de Cristo. Pero todo aquel que no tiene a Jesús morando y no tiene esa experiencia de haber nacido de nuevo, no puede llamarse hijo de Dios. Se puede llamar criatura. Pero en este sentido, al ser el unigénito, entendían perfectamente que se hacía igual a Dios al llamarse Hijo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿Cristo tiene la naturaleza de Dios? Y atributos, claro que sí. Lo muestra toda la Biblia. Vemos además otra prueba en este libro de otras 7 declaraciones del yo soy. O sea, hay 7 testimonios del yo soy. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo yo soy? Usted a lo mejor usted dice, bueno, ¿qué significa eso de yo soy? Precisamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios revela su nombre, Él se reveló como el yo soy. El yo soy significa como el existente, el eterno, el que está siempre presente. O sea, Dios nosotros somos como contingentes, o sea, llegamos a existir, pero Dios es la fuente de todo, que Él es el que existe, el que es, el que da origen a todo. La fuente de todo, del tiempo, la fuente del espacio, la fuente de la energía, de la materia, de todo. Todo lo que llega a ocupar un lugar
en el espacio, todo lo que representa energía, todo lo que representa una creación, llegó a existir por una fuente que le dio origen. La nada no crea nada. Los científicos llegan a un punto supuestamente de entendimiento hasta que llegan a reducir su lógica a algo absurdo, de que la nada creó nada. Eso fue en un debate de este mayor ateo con uno de los mayores exponentes de la fe. Se llama William Lane Craig, lo puede buscar. Y este ateo lo fue orillando el cristiano a que todo necesitaba una fuente que le dé origen a algo, que llegue a existir algo. Y entonces el ateo tuvo que llegar a reconocer al final que la nada puede crear algo. Y usted dígame, ¿la nada puede crear algo? ¿O cómo se hicieron todas las cosas? Las leyes que gobiernan todo, la perfección, el ajuste fino, el diseño del universo, que todo tiene un propósito en esta existencia, en la naturaleza, que hay leyes que rigen. ¿Quién creó las leyes? Necesitan un legislador. ¿Quién creó el orden, la inteligencia, la razón, el ADN tan complejo que es información? El ADN es información codificada. ¿Quién codificó esa información ahí? Cómo la materia inerte llega a tener vida es algo de lo más complejo que puede existir a la luz de la ciencia moderna. Es algo súper complejísimo. Antes decían, no, es que unas bacterias y las primeras bacterias y empezar a tratar de ver las cosas muy fácil. Cuando es algo súper complejo, lo inerte a que llegue a tener vida, necesita una súper complejidad. La vida la componen muchos factores biológicos para que pueda decir aquí hay vida. Necesita una súper complejidad. ¿Cómo llegó en esa célula a llegar a tener esa súper complejidad? Para que pueda llamarse de lo inerte a tener vida. ¿Cómo llegó a tener algo medio vida? No se puede, porque o tiene vida o está muerto. ¿Y cómo llegó a ese punto donde a la luz de la ciencia moderna se necesita un creador, un diseñador que le dé vida a todas las cosas? Entonces lo que se ve, dice la Biblia, fue hecho ¿de qué? De lo que no se ve. Y te explico todo esto para entender que Dios es el origen de todo. Simplemente es la fuente primaria de todo. Eso es Dios. Y entonces llegaron a existir las cosas y nosotros llegamos a existir. Pero a lo que voy es de que cuando dice el Señor yo soy, ese era el nombre de Dios. Ese era el nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Ese era el nombre de Dios, el yo soy. Y eso significa Jehová. Las 4 letras YHWH, yo soy. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento, lo que se traduce Jehová o Yahvé, es lo mismo. Unas Biblias, tú puedes ver una Biblia católica que te va a decir Yahvé. ¿Ya ve lo que le estoy diciendo o no ve? Bueno, entonces son formas en las que se dice, ok, solamente en las que se expresa. ¿Qué se expresa? El yo soy. La traducción yo soy. Y en esa forma otras Biblias lo traducen Jehová. Pero realmente, ¿qué significa? Yo soy. Entonces, al decir Jesús, yo soy, lo dice 7 veces en figuras. Yo soy el pan de vida, capítulo 6, verso 35. El que es nuestro alimento espiritual, el que es nuestro sustento.
Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, es el que nos saca de las tinieblas, hermanos. Yo soy el buen pastor, el que guía, dirige nuestras vidas, en el capítulo 10, verso 11, y más adelante la puerta de las ovejas del mismo capítulo 10, donde tenemos esa protección y seguridad de estar resguardados en Cristo para la salvación. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, verso 25. Estábamos en muerte, ahora tenemos vida en Cristo Jesús y vida eterna en su presencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos lleva en el camino correcto, en la verdad y en ese camino de vida. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1 nos da esa similitud, que nosotros somos las ramas y que estamos en la vid, en el árbol. Nosotros como ramas estamos unidas al árbol, y en ese sentido, hermanos, son 7 declaraciones. Yo soy. ¿Qué significa yo soy? Es Jehová, el nombre de Dios. Y otra vez 7. Qué tremendo, ¿no? Pero también hay otras 7 historias donde en esas historias Jesús declara ser el yo soy. Otras 7. O sea, 7 figuras, pero otras 7 narrativas que está explicando, donde Él reconoce otras 7 veces decir el yo soy. 7 figuras, 7 declaraciones de Jesús que dicen yo soy, y 7 testimonios que dicen que es el Hijo de Dios. Qué perfecta palabra de Dios, ¿no? O sea, fíjate la perfección de la palabra. El número 7 está, y todo envuelto en la vida de Jesús. Es una cosa hermosísima, o sea, es una obra de arte inspirada por el Espíritu Santo. En la primera declaración está en el capítulo 4, verso 26, donde le dice a la samaritana le dice: es que yo he escuchado que ha de venir el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y otras declaraciones que involucran el yo soy como Dios. Véanlo usted en Juan 8:24, por ejemplo. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, fíjate, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A ver, hágale así. Hermanos, o sea, ve con cuál declaración. Si no crees que yo soy, pues yo soy ¿quién? Pues ese, el yo soy. O sea, porque de otra manera estás muerto. Porque Él es la vida. Porque Él es el yo soy. O sea, Él es Dios. Qué tremendo, hermanos. En el capítulo 6, verso 20, cuando anda sobre el mar, cuando se menciona al Mesías, vimos con la samaritana, aquí para tener vida, y aquí andando sobre el mar, hermanos. Esos dizque falsos profetas que caminan sobre el mar son unos vidrios que ponen ahí, que acomodan ahí a unos milímetros del agua, entonces nadie ve los vidrios, son transparentes. Y Jesucristo, hermanos, caminando sobre el mar, allá en la profundidad del mar, o sea, no ahí a la orillita, allá se los encontró a los apóstoles, y van viendo a alguien que caminaba por las aguas y ¡un fantasma! A ver, todos digan un fantasma para que despierten todos los que están ahí dormidos. Entonces se asustaron, un fantasma. No, era Jesús caminando por las aguas. Y Jesús da esa declaración: yo soy, no teman. Obviamente puede parecer esto que pues es un yo soy normal, ¿no? Como decir yo soy, pero sin embargo lo vemos en medio
de hechos divinos, como el caminar por el agua, como el reconocer que es el Mesías, como el reconocer que solamente en el yo soy hay vida en su nombre. En el 8:28 vuelve a reiterar: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Qué tremendo. O sea, aquí está reconociendo que a Jesucristo lo iban a crucificar, hermanos. Y fue un hecho tan tremendo, porque cuando lo crucificaron y murió, ¿qué pasó? Tembló el velo del templo, se rasgó y hubo señales, se oscureció el cielo. Y entonces, ¿qué dijeron? En verdad, este era el Hijo de Dios. Y fíjate qué tremendo, dice, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Que yo soy. O sea, esas declaraciones tremendas del yo soy. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. O sea, relacionado con su preexistencia. O sea, ahorita me ven en carne, pero antes de Abraham, a quienes ellos apelaban que eran hijos de Abraham, dice: antes de Abraham yo soy, pues Él es la eternidad, hermanos. El yo soy, el preexistente, el eterno, el yo soy. En Juan 13:19, desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, Jesús cuántas cosas no hizo y dijo anticipadamente de lo que iba a suceder. Y aquí está hablando de la traición de Judas y dice: cuando ustedes vean que sucede eso, porque nadie sospechaba que Judas lo iba a traicionar, hasta que lo traiciona. Y él dice: miren, el que me va a traicionar, y estaba hasta en los Salmos, estaba escrito en los Salmos. O sea, 1000 años antes de Jesús, que lo de Judas, ya estaba escrito su traición. Dice: para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, y todas estas cosas, los apóstoles, después de que resucitó, empezaron a relacionar muchas cosas, decir: ¿se acuerdan cuando nos dijo esto? ¿Se acuerdan cuando nos dijo aquello? Y todo lo que fue sucediendo. O sea, Jesús profetizando los hechos. O sea, aquí el yo soy declarando las cosas que todavía no habían sucedido. Es el mismo que nos acaba de hablar en el Apocalipsis. ¿Qué nos habló en el Apocalipsis? Todo lo que va a acontecer, todo lo futuro, todo lo que va a suceder desde antes, sin miedo a que el diablo distorsione las cosas para que salgan diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Dios es todopoderoso, fíjate, y con tal autoridad nos habla las cosas que van a suceder. En Juan 18:5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas y el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, porque buscaban a Jesús para prenderlo, para arrestarlo. Y cuando buscaban a Jesús, a ver, ¿quién es Jesús? Y Jesús dice: yo soy. Y cuando él dijo: yo soy, se fueron para atrás, se cayeron. Imagínate que llega un criminal y van los policías y no, van a llegar con todo. Y que diga el criminal: no, pues yo soy, y se van a caer. No, pues no, o sea, fue el poder de Dios que al declarar yo soy, ellos se fueron al suelo inmediatamente. Ve el poder y la grandeza de nuestro Señor, demostrando que Jesús se entregó.
O sea, que era imposible que a la fuerza lo hubieran podido crucificar. Porque muchas veces intentaron hacerlo y de repente, ¿y dónde está Jesús? Ya no estaba. Se desaparecía de ahí. No lo hallaban. Pero cuando llegó el momento, llegó la hora. Y el Señor dijo, no me quitan la vida, yo la entrego por ustedes. Y era el plan de Dios, que en Jesús cada pecador fuera representado y ante el tribunal de Dios, ante la Corte Suprema de Dios, lo que a ti te correspondía pagar con muerte, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces Cristo toma tu lugar en la muerte para que tú tengas vida eterna, pagando tu pecado y el mío en la Corte Suprema de Dios ante ese hecho en la cruz. El justo por los injustos. El cordero del sacrificio. El cordero era sacrificado para perdonar los pecados del pueblo. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese sentido Jesús se sacrificó. Y así termina la historia en todos los evangelios, con la muerte de Jesús, con la resurrección de Jesús, con gran poder, mostrándonos este libro, estas 7 testimonios, 7 simbolismos del yo soy y 7 declaraciones del yo soy de la misma boca de Jesús. Qué tremendo. Vemos que en cada suceso Jesús muestra su deidad y vamos a ir metiéndonos de lleno en la historia de cada evento, de cada capítulo y mostrando ahí todos los principios que hay para que se cumpla lo que dice la Escritura, que este libro se ha escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida en su nombre. Y los que hemos creído y le hemos recibido, vamos a recibir sus palabras y vamos a reafirmar nuestra fe y vamos a comprender mejor muchas cosas de las que se habla acerca de Jesús. Hermanos, espero que pueda estar asistiendo, que deje sus asuntos y que le dé la prioridad al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos congregamos fielmente? Porque es un mandamiento. La Biblia dice, no dejéis de congregarnos. En Hebreos. Me corrige si es el 13. Dice que no dejemos de congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre. O sea que hay a veces la idea equivocada de no congregarse. Y también cuando una persona deja sus asuntos, demuestra la prioridad que Dios tiene en su vida. Porque tú invitas a la gente y mucha gente reconoce, no, sí, yo un día de estos voy a ir, un día de estos, ¿sí o no le dice? Un día de estos, pero aquel que entiende la importancia, o sea, la supremacía que tiene Dios en su vida, va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito congregarme porque necesito alimentarme, porque necesito estar involucrado en las cosas de Dios, recibir de la palabra de Dios. Entonces deja uno sus asuntos. Obviamente a veces hay casos de fuerza mayor, pero sí que puedan crear una disciplina, un carácter, una firmeza en gente de la palabra, en gente que no solamente aquí viene a escuchar, sino que continúa con su vida firme en el Señor. Amén. Firmes en la palabra, estudiando, aprendiendo, comprendiendo el plan de Dios. Pues hermanos, esta es la introducción y espero que podamos ser llenos del Señor con esta serie del libro de Juan. Sean bendecidos. Vamos a orar. Acompáñame orando. Padre Celestial, bendice este pueblo, llénalos de ti, de tu presencia, Señor. Poder comprender también que en este libro, si de algo se habla, es también de tu Espíritu, Señor. Y tu Espíritu Santo nos es dado como la garantía de que tú regresas
y como la garantía, Señor, de que tú estás en nosotros. Ahora tenemos el testimonio dentro. Nadie de nosotros va a querer buscar evidencias externas, porque tenemos las internas en tu presencia, con la presencia de tu Espíritu, Señor. Tenemos las evidencias internas, tu Espíritu hablándonos, redarguyendo, enseñando, mostrando, llenándonos de tu fuerza, Señor, de tu gozo, de la vida del Espíritu, guiándonos, tu Espíritu hablando a nuestros corazones y haciendo la obra que tú le diste que hiciera, tu Santo Espíritu en nosotros. Sea alabado tu nombre, Señor, y la gloria de tu grandeza. Y alabamos la gloria de tu palabra, la gloria de tu nombre, la gloria de tu presencia, Señor. Y la gloria de tu Espíritu, Señor. La gloria que hay en tu Hijo Jesucristo, que como te revelas por medio de tu palabra, Señor, y del testimonio de tu Espíritu en nosotros. Te damos la gloria, Señor. Bendice a tu pueblo. Llénanos de esta sed, de esta palabra, Señor, de estar con ese deseo de recibirla y de estar siempre con ese anhelo